Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, ya terminando la semana, enfrentándonos ya a este fin de semana que tenemos por delante. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a seguir aprendiendo acerca de la oración, de lo que Jesús nos enseña acerca de la oración en esta oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y vamos al versículo 10 de Mateo capítulo 6, que dice así: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recordemos que ayer veíamos esta segunda petición que Jesús hace en esta oración que nosotros le hemos puesto el título, o la gente le ha puesto el título del Padre Nuestro. La primera petición es la de que el nombre de Dios sea santificado. Y la segunda petición, que es la que veíamos en el devocional de ayer, se trata de pedirle al Padre que establezca su reino sobre esta tierra. Y como bien vimos ayer, esta oración no solamente se puede quedar en palabras, sino que nosotros tenemos que llevarla a la práctica. Esta oración de venga tu reino va a ser contestada en la misma medida que nosotros nos comprometamos a ello. Y justamente después Jesús hace su tercera petición al Padre y le dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una de las peticiones, personalmente, creo yo, más importantes que nosotros como creyentes podemos hacer, porque lo que le estamos pidiendo a Dios es que sea Él el que dirija nuestra vida. Hágase tu voluntad es una petición que se hace cuando tú estás dispuesto a ser gobernado totalmente por Dios. Hágase tu voluntad solamente podemos pedírselo al Padre cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo lo que queremos, a renunciar a todo lo que sentimos, con el fin de que Él sea el que tome las decisiones por nosotros. Por desgracia, muchas veces decimos que es Dios quien gobierna en nuestra vida, en nuestro corazón, pero sin embargo somos nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones sin ni siquiera contar con la palabra del Señor. De Jesús aprendemos no solamente a orar, sino también a poner en sintonía nuestras palabras con la acción de nuestra vida, de nuestro día a día. Más adelante vamos a encontrar a Jesús pasando una situación muy difícil, la más difícil de toda su vida, y en el huerto del Getsemaní, a punto de ser arrestado para ser crucificado, y volvió una vez más a decirle al Padre que no se hiciera su voluntad, sino que fuera la del Padre que fuera el Padre quien tomase el control de su vida. Jesús le dijo que no quería ir a la cruz, pero que aún así se hiciera la voluntad de Dios. Así que antes de hacer esta oración, respóndete tú mismo a esta pregunta. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios por encima de lo que tú quieres en esta vida? Personalmente creo que no hay oración más grande que nosotros le podamos presentar a nuestro Dios. Ahora bien, es muy curioso notar cómo Jesús no dijo solamente o simplemente hágase tu voluntad, sino que añadió como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es muy interesante que nosotros lo podamos entender, porque algunos entienden que lo que Jesús está pidiendo aquí es que se haga la voluntad de Dios en el cielo y que también está pidiendo que se haga en la tierra. Y esto no es lo que está pidiendo Jesús. Y sabemos que esto no es lo que está orando Jesús, porque Jesús no va a pedir algo que ya se está cumpliendo. En el cielo solo se cumple la voluntad de Dios. Así que lo que Jesús está pidiendo es que de la misma manera que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios se cumple en el cielo, también se cumpla aquí en la tierra. Esa obediencia suprema que todos los seres celestiales, angelicales tienen al Padre en el cielo, Jesús está pidiendo que también la tengamos aquí en la tierra. Pero yo creo que la pregunta más importante en esta mañana sería, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Porque si le vamos a pedir que se haga su voluntad, tenemos que conocer cuál es su voluntad. Lo primero que te voy a decir es cómo es esa voluntad. Pablo nos enseña en la carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 2, en el versículo 2, que la voluntad de Dios tiene tres características, tres cualidades. Pablo dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Aunque a veces su voluntad vaya en contra de nuestra voluntad, hemos de reconocer que siempre la voluntad de Dios va a ser algo bueno para nuestra vida. Va a ser algo agradable para nosotros. Y va a ser algo perfecto para cada uno de nosotros. Pero volvamos a la pregunta de antes. Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios?
La Biblia enseña en la primera carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, esta vez en el capítulo 4, en el versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Si tú le vas a orar al Padre para que se haga su voluntad, tienes que estar dispuesto a vivir en santidad. Tienes que estar dispuesto a luchar contra el pecado. Hágase tu voluntad significa que vas a luchar con todas tus fuerzas contra el pecado. A veces nosotros oramos sin saber lo que conlleva esa oración. Pero estamos aprendiendo en esta mañana, y durante toda la semana, que pedirle al Padre algo tiene que estar siempre acompañado de un compromiso para que ese algo se cumpla. Por otra parte, también tengo que decir que la voluntad de Dios, que realmente es lo que Dios quiere, es que todos los hombres sean salvos. La Biblia enseña en la primera carta que Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo en el capítulo 2 y versículo 4, que lo que Dios quiere es que todas las personas sean salvas. Es decir, orar, hágase tu voluntad, conlleva una responsabilidad por nuestra parte para que las personas puedan obtener esa salvación. Y esto es muy similar a lo que hablábamos ayer en el devocional. Nosotros no podemos estar orando una cosa y viviendo otra. La oración y los hechos de nuestra vida no pueden ir en dirección contraria, sino que más bien tienen que ir siempre en el mismo sentido. Orar, hágase tu voluntad, es estar dispuesto a trabajar para que se haga su voluntad. La voluntad de Dios es que las personas procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que la gente acepte a su Hijo amado Jesucristo como el Señor, como el Salvador de sus vidas. La voluntad de Dios es que la gente se aparte del pecado, vivan en santificación. La voluntad de Dios es que toda persona venga al conocimiento de la verdad. Porque como bien continúa este versículo que te acabo de decir de Primera de Timoteo en el capítulo 2, versículo 4, si te das cuenta el versículo siguiente, el versículo 5, dice que solo hay un Dios y que solo hay un mediador entre ese Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y hágase tu voluntad significa que nosotros nos vamos a comprometer a presentar a ese único mediador que hay entre Dios y las personas. Este único mediador que es nuestro buen amado Jesús. Lo que para muchos el Padre Nuestro es un simple rezo, es una simple repetición de palabras, para los verdaderos creyentes es un fuerte compromiso que nosotros tenemos con el Padre de llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Así que hoy viernes vamos a orar de la misma manera que el Señor nos enseñó. Pero también vamos a comprometernos, no solamente hoy viernes, sino también todo el fin de semana que tenemos por delante, a llevar a cabo esta petición. Vamos a presentar a Jesús a todo nuestro entorno, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias. Gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Hoy aprendemos a orar, a pedirte que se haga tu voluntad. De esa misma manera tan gloriosa, tan hermosa y tan perfecta que se lleva a cabo tu voluntad en el cielo, que también se lleve a cabo aquí en la tierra. Pero también entendemos que nosotros tenemos un fuerte papel que jugar en esta petición. Que nosotros no solamente te podemos orar a ti, al único Dios vivo y verdadero, que se haga tu voluntad, sino que también tenemos que luchar para que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Gracias, mi Dios, por tantas cosas que estás haciendo, Señor. Pero sobre todo, gracias por todo lo que vas a hacer. Guárdanos y bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como siempre digo los viernes, te animo a que te puedas congregar, a que luches contra la pereza, a que luches contra las excusas, contra los argumentos que puedas tener para no ir a una iglesia, que ahí está fulano, venga, lo que quiera que sea, ¿verdad? Cada uno puede tener sus motivos, sus razones, sus argumentos, sus pensamientos, lo que quiera que sea, pero la Biblia es bien clara cuando dice: no te dejes de congregar, no te acostumbres a eso, no está bien que no te congregues, así que congrégate, busca una iglesia donde se esté predicando la palabra del Señor, ve y escucha la palabra. Amén. Nos vemos el lunes si así Dios nos lo permite. Dios te bendiga.